Bienvenidos a esta segunda parte de la serie de videos que estamos haciendo sobre Durkheim. Como ya sabemos, el tema o el libro que estamos revisando esta vez es el suicidio. Muy bien, entonces comenzamos con el capítulo 2. El suicidio y los estados orgánicos normales, la raza, la herencia. Muy bien, en este segundo capítulo vamos a ver de nuevo la lógica de Durkheim, que es primero definir las cosas, después aceptar y revisar las hipótesis o las tesis de otros autores o la tesis que pretende refutar para después refutarla. El tema, como ya se vio en el capítulo, en el nombre del capítulo que nos atañe esta vez, es la raza y la herencia. Es un tema muy interesante, pues actualmente se tiene como cierta la idea de que el suicidio tiene rasgos hereditarios, así como la diabetes o la esquizofrenia. eh, este rasgo es común en familias eh, con suicidas. Me explico. Cuando una persona padece de esquizofrenia o padece de diabetes o en un estudio médico, uno tiene que rellenar una serie de formularios donde a uno le preguntan si tiene algún familiar con cáncer, con esquizofrenia o con alguna enfermedad que se considere hereditaria. Lo mismo sucede con el suicidio. Sin embargo, Durkheim va a tratar de refutar esta teoría. Vamos a ver cuáles son los argumentos que utilizan tanto los que la sostienen y cuáles son los argumentos que utiliza nuestro autor para poder refutarla. Bien, primero Durkheim va a definir lo que significa la raza. La raza es un agregado de personas con rasgos comunes. Así de simple y llanamente lo puede resumir Durkheim. Estos, estos rasgos, como nosotros podemos bien entenderlo, son tanto fisiológicos como psicológicos y se heredan genéticamente. Lo primero que apunta Durkheim, y me parece bastante válido, es que actualmente hay una mezcla de razas tan grande que es imposible ya diferenciarlas. Es decir, que en un mismo mapa, en un mismo territorio ya hay tanta mezcla de razas que hacer una comparativa resulta completamente difícil. Saber qué porcentaje de africano, de asiático, de americano tiene una persona y para después compararla con otros porcentajes de la genética de otra persona para saber si los rasgos hereditarios influyen en el suicidio. Por supuesto, esto se puede hacer en el cáncer y en otras enfermedades, puesto que se puede revisar claramente la genética en las células infectadas. Sin embargo, el suicidio es bastante más diferente. Durkheim nos va a ilustrar primeramente con un ejemplo, y es que nos dice, es curioso que un alemán y un eslavo al encontrarse en un mismo medio social tengan la misma tendencia hacia el suicidio. Y es que esto desarticula por completo la herencia suicida. Dos herencias completamente diferentes en un mismo medio tienen la misma tendencia. Muy bien, el autor no es así de simple. Vamos a revisar cuáles son primero las tesis que hay a favor de la herencia y luego las tesis en contra. Durkheim nos plantea esto. Imagínenselo. En una Francia existe la parte central y la parte norte. Dice, en la parte norte la gente es estadísticamente más alta, es decir, tiene una estatura más, tiene más estatura que en la parte centro. Asimismo, hay más suicidios al centro que al norte. Durkheim nos preguntaría, ¿es esto una prueba de que la herencia tiene que ver con el suicidio? Es decir, ¿gente más alta se suicida menos? Pues no, Durkheim tiene otra respuesta. Nos dice que así como hay diferencias en la estatura entre la Francia del Norte y la Francia del Centro, también hay diferencias en su conducta social. La Francia del Centro es la cuna del tradicionalismo y la Francia del Norte tiene que enfrentar al enemigo. Sin duda, son dos cuestiones y dos medios sociales completamente diferentes. Así abre el primero la cuestión. El suicidio tiene que ver con la herencia, es decir, en este caso se podría ver como una relación con la altura,
o tiene relación con el medio social. Como ya dijimos, si la raza tiene que ver con el suicidio, pues entonces la herencia tiene que ver con el suicidio. Ahora revisemos qué sucede con la herencia. Si la herencia tiene que ver con los suicidios, tendríamos que decir que los hijos de suicidas tienen más tendencia hacia el suicidio, como los hijos con cáncer tienen más probabilidades de tener cáncer, o los hijos con diabetes tienen más posibilidad de tener diabetes. ¿Qué tan cierto es esto? Durkheim tiene que hacer una pausa forzosa frente a un cuantioso conjunto de ejemplos. Eh, y es que son varios. Sin embargo, nosotros ya sabemos cuál es el problema de Durkheim con este tipo de ejemplos. Vamos a nombrar tres para saber de qué estamos hablando. El más joven, uno de los hermanos, de 26 a 27 años de edad, se tomó melancólico y se precipitó desde lo alto de su casa. Un segundo hermano, que le tenía bajo su cuidado, se reprochó a sí mismo la muerte, realizó varias tentativas de suicidio y murió un año después. Un cuarto hermano, médico, que 2 años antes había repetido con una desesperación espantosa que no podría escapar de su muerte, se mató. Esta anécdota nos es contado por un autor llamado Esquirol. El segundo ejemplo. Un alienado cuyo hermano y tío paterno se habían suicidado estaba afectado por la inclinación al suicidio. Un hermano suyo que acababa de ser visitado en Cherton estaba desesperado por las ideas horribles que le dominaban y no podía sustraerse de la convicción de que él también acabaría por sucumbir. Tercer ejemplo. Y este ejemplo me parece ser el más ilustrativo. Una joven de 19 años se enteró que un tío suyo de la línea paterna se había dado voluntariamente la muerte. Esta noticia la afligió mucho. Ella había oído decir que la locura era hereditaria, y la idea de que podía un día caer en este triste estado se apoderó enseguida de su atención. En esta triste situación se encontraba cuando su padre puso voluntariamente término a su vida. Desde entonces se creyó más que necesariamente destinada a una muerte violenta. No se ocupaba más de su fin próximo y muchas veces se repetía: debo perecer como mi padre y como mi tío, mi sangre está corrompida. Cometió una tentativa de suicidio. Pero el hombre que ella creía ser su padre no lo era realmente. Para desembarazarla de sus temores, su madre le confesó la verdad y le proporcionó una entrevista con su verdadero padre. La semejanza física era tan grande que la enferma renunció a la idea del suicidio, recobró su alegría progresivamente y restableció su salud. Falret. Muy bien, ejemplos como estos hay varios. Sin embargo, recordemos el problema que tiene Durkheim con este tipo em, de casos, que más bien son anécdotas, que son usadas por otros autores como demostraciones. Durkheim dice: por más casos que tengamos, ninguna de ellas demuestra una tesis. No hacen más que ilustrarla. Durkheim se pregunta: ¿realmente los suicidios pueden tener algún factor genético, algún factor hereditario? Como vimos en el primer ejemplo, varios hijos de una familia se suicidaron. ¿Se suicidaron todos estos por, por una herencia en su sangre, en su ADN, o más bien se suicidaron por estar en el mismo medio social? Durkheim se va a preguntar si esto más bien no es una alucinación mental. Recordemos del capítulo 1, que por cierto están invitados a verlo. Recordemos del capítulo primero, donde nos indica que no podemos aseverar que el suicidio sea consecuencia de una alucinación o de una perturbación mental, pues eso nos obligaría a precisar el tipo de alucinación. Y como una alucinación no es propia de una enfermedad y el suicidio no es propio de una alucinación, pues nos resulta infructuosa esa relación. El tipo de alucinación al que Durkheim se está refiriendo ahora es a la alucinación de la herencia dentro del suicidio. En el tercer caso vimos como una chica, al creer que el suicidio era hereditario y que su padre se había suicidado y su tío también, por lo tanto ella sufría el mismo fin, comenzaba a tener ideas delirantes acerca de que ella misma debía de morir. Cuando ella se enteró de que su padre realmente no era su padre y por lo tanto su tío tampoco era de sangre, pues ella dejó de tener estas alucinaciones. Es a este tipo de alucinaciones al que se refiere. Así también podemos entender el primer caso: si bien todos eran hermanos y todos se suicidaron,
no se suicidaron en virtud de ser hermanos, sino en virtud de creer que el suicidio era hereditario. Esas son las dos hipótesis hasta ahorita. Ya vimos más o menos cómo se plantea la primera y cuáles son sus argumentos. Y vamos a ver ahora cómo Durkheim pretende refutarla. La tesis de nuestro autor es que más bien se hereda el terreno. Así lo llama él. Queda un poco ambiguo el término. Terreno para él se refiere como todo lo que hace vulnerable al individuo a ciertos factores. Por ejemplo, en una familia muy conservadora, los que se suicidan no son por ser hermanos o por ser parientes, sino por convivir en aquel medio conservador. Así, todos los hermanos están predispuestos al suicidio por esta misma causa. Terreno también se refiere al medio social, es decir, no es lo mismo el suicidio en el campo que el suicidio en la ciudad. Aquel que nace en la ciudad tiene pues más probabilidades de morir que el que nace en el campo. No por la herencia, sino por el medio. Lo que se hereda pues son las condiciones reales y las condiciones de vida de los padres a los hijos. Son 4 los argumentos que utiliza Durkheim para refutar esta tesis. Veámoslos. Primero, que si existe un determinismo orgánico, este debe de influir en ambos sexos. Y esto obviamente no lo vemos. Vemos que hay más hombres que se dan muerte voluntaria que mujeres. ¿Significa que la herencia le afecta más a los hombres que a las mujeres? Pues Durkheim nos dice que esto resulta imposible. Veamos el segundo argumento. Hay problemas hereditarios que comienzan desde el nacimiento, comienzan a manifestarse desde que el sujeto nace. Hay otros que comienzan a manifestarse bastante más adelante, pero en edades específicas. Y hay otros que se pueden manifestar en cualquier momento, por ejemplo la diabetes. Pueden también no manifestarse nunca. El suicidio tendría forzosamente que inscribirse en estos últimos, es decir, en aquellos en donde se manifiestan a una edad cualquiera. No tiene que ser una edad en específico, ni tampoco una edad temprana. Sin embargo, Durkheim apunta que entre más lejano sea el momento donde ocurra la manifestación, pues más pequeña será la incitación que da el factor hereditario a la enfermedad en sí. En el caso del suicidio, vemos que entre más envejece, hasta cierta edad existe más probabilidad de tenerla. Por lo tanto, el factor hereditario bajaría. En estas dos eh, juntas forman un solo argumento, por lo tanto, estas yo las tomo como el segundo y el tercer argumento. Cuarto argumento, que hay más niños suicidas en las ciudades que en el campo. Esto es muy interesante. Significa que la gente de las ciudades tiene una herencia más propicia para el suicidio en los niños. ¿Y qué pasa pues con una familia del campo que se va a la ciudad y en 3 generaciones pues ya hay más tendencia a suicidio infantil? Bueno, esto no parece tener que ver con la herencia. Durkheim dice que la vida social comienza más temprano en las ciudades que en el campo. Y esto lo podemos ver con la precocidad de los niños. Es decir, los niños en las ciudades son más precoces que en el campo. Esto reafirma la tesis de Durkheim de que el suicidio se da por razones sociales. Muy bien, revisemos el capítulo 3. El suicidio y los factores cósmicos. Por factores cósmicos, Durkheim entiende el universo físico, es decir, todos aquellos elementos físicos tendrían que influir en nuestros comportamientos psíquicos. ¿Cómo es esto? Pues por ejemplo, pensar que en climas más cálidos la gente tiene tal actitud. En lugares de mayor altitud tendrían otro tipo de factores. En lugares donde haya en lugares más tirados hacia el ecuador o más alejados de este, pues tendrían que tener otros. Parece interesante y parece concordar con lo que Durkheim nos había dicho, por ejemplo, que en ciertos lugares, en ciertos países, por más que haya un eslavo y un alemán conviviendo en un mismo medio social tengan la misma tendencia al suicidio, no tendría que ver con el factor social, sino más bien con el clima, pues o que viven en un mismo clima. Decir, por ejemplo, que un alemán tiene más tendencia al suicidio porque está en un medio más bien frío, y luego va a vivir a España y entonces su tendencia al suicidio baja porque ahora está en un medio más cálido, anula los efectos sociales que tenga y entonces
La respuesta tendrían que ser los factores climatológicos o de posicionamiento del lugar en torno al mundo o la altitud o cualquier tipo de factor físico que podamos encontrar. Estudios como estos, por ejemplo, y si ustedes los quieren ver, se encuentran en Montesquieu, en El espíritu de las leyes, donde se hace una especie de catálogo, un análisis de los diferentes lugares y de diferentes comportamientos de los seres humanos. Resulta en unas ocasiones gracioso, en otras hasta bochornoso, y en otras muy real y muy consistente el estudio que hace Montesquieu, eh, enunciando los diferentes tipos de conductas que hay en los individuos según el tipo de lugar. Vamos a ver cómo Durkheim puede refutar estas teorías. Muy bien, el primer argumento que usa Durkheim es que las tasas de suicidio varían, aunque el clima permanece. No es que el clima permanezca todo el año, sino que durante años las tasas de suicidio pueden variar. El ejemplo que nos pone es Roma. En Roma, la parte central de Italia, no había muchos suicidios, hasta que Roma se convirtió en la capital. Cuando Roma se convierte en la capital, los suicidios se disparan. El clima sigue siendo el mismo, pero la tasa de suicidios ya no. Este es un ejemplo que el factor cósmico no podría explicar. Debemos alegrarnos de que por fin nos está dando unas pequeñas pistas de a qué se debe el suicidio a nivel social. Aún él no nos ha dicho realmente qué es lo que él toma por sociedad, a qué se refiere con terreno, por qué dice que el suicidio terminará por ser contagioso. Sin embargo, Durkheim ya comienza a hacer apuntes. Muy bien, en este capítulo Durkheim se estará enfrentando sobre todo a un autor. Su nombre es Marceggi. Marceggi postula que los suicidios son producto del clima y tiene argumentos incontestables realmente. Veamos cómo los trata Durkheim. Como vemos, Durkheim los va a tratar de la misma forma. Primero los va a aceptar y después los va a refutar. Veamos un cuadro. Se encuentra en la página 102 del libro. En este cuadro podemos ver que en temporadas calurosas hay más suicidios y en temporadas frías hay más suicidios. A decir de la teoría de Marceggi, tendríamos que deducir de esto que en lugares más calurosos tendría que haber más suicidios y en lugares más fríos tendría que haber menos. Así como en las estaciones más calurosas tendría que haber más suicidios y en las estaciones más frías menos. Esto Durkheim lo va a refutar haciendo una comparativa entre los países y sus temperaturas. Así, países con temperaturas más calurosas comparados con otros países con temperaturas más frías, no corresponde a lo que Marceggi dice, es decir, que los países con temperaturas más frías tienen más tasas de suicidio que los países con temperaturas más cálidas. Sin embargo, permanece esta consecuencia del clima, que en temporadas más cálidas haya más suicidios, es irrefutable. Durkheim va a lanzar ya dos máximas o dos leyes. Esto impresiona mucho a los sociólogos o a los estudiantes de ciencias sociales, pues no estamos muy acostumbrados a enterarnos de leyes sociales como tales. Veamos cuáles son las dos leyes sociales que nos puede apuntar Durkheim en esta parte. Vemos la primera ley, y lo digo ley aunque no lo parezca, porque así lo dice Durkheim, que el máximo de los suicidios se da en verano. La segunda, el mínimo de los suicidios se da en otoño. Él dice que esto es una ley porque no se encuentra ejemplo que lo refute. Nuestro autor debe de admitir estos postulados de Marceggi, puesto que son incontestables, como ya los dijimos. Sin embargo, veamos cómo lo acepta. Nos dice que estas variaciones corresponden a curvas perfectas, tanto ascendentes como descendentes, y que estas curvas solo pueden ser explicadas por fenómenos que varíen en igual manera. Es curioso cómo Durkheim acepta el postulado de Marceggi, puesto que no nos está diciendo que el clima afecta realmente, aunque sí que lo hace, como veremos en un momento. Lo que él nos está diciendo es que estas curvas dependen de otras curvas que deben de tener la misma perfección. Veamos pues cómo afecta el clima y de qué manera va a dar la vuelta para que su postulado tenga que ver con la sociedad y no con el clima. El autor nos dice que el aumento de temperatura coincide con el alargamiento de los días, es decir, el mismo efecto climático que hace que los días se hacen más calurosos en verano es el mismo que hace
que los días sean más prolongados y las noches más cortas. Veamos el cuadro 14. Como vemos, hay más suicidios en la mañana y en la tarde que en la noche. Mucho más si lo sumamos. Realmente hay más suicidios a la luz del día que por la noche. Por un lado le está dando la vuelta, sin embargo, podríamos decir que sigue siendo el mismo argumento. Es un efecto climático que los días duren más y que las noches menos. Veamos qué implicaciones tiene un día más largo. Que el día sea más largo significa que hay más vida social, es decir, que hay más comunicación, que hay más interacción entre individuos. En otro cuadro, Durkheim nos va a precisar las horas a las que se suicida la gente. Vamos a ver cómo a medida que el día avanza va habiendo más suicidios, justo hasta la hora de la comida. ¿Estas qué consecuencias tienen? Por un lado, podemos entender que en la hora de la comida la gente deja de comunicarse con el exterior para recluirse todos en sus casas y por lo tanto deja de haber contacto. Uno se dedica simplemente a comer, deja de hacer negocios, deja de hacer mandado, de comprar, deja de hacer la vida que hace fuera para hacerla dentro, ya sea de su trabajo, ya sea de sus casas. Recordemos en la época en la que habla Durkheim, bueno, pues la gente come en sus casas. Vemos aquí entonces el corazón del libro del suicidio. Para finalizar este brillante punto que nos acaba de dar nuestro autor, los puntos y los argumentos que utiliza Durkheim para desechar la tesis de los factores cósmicos. Vamos a ver los argumentos que tiene Durkheim para probar que los suicidios tienen que ver más con la vida social que con los factores cósmicos o físicos. Primero, que la extensión de los días es proporcional al suicidio. Días más largos significa más suicidios registrados. Como ya vimos, esto se debe a que hay una vida social más intensa, puesto que hay más tiempo para vivirla. En el cuadro 15 nos hace una comparativa del suicidio en mujeres. Las mujeres tienen un suicidio promedio de lunes a viernes y sin embargo el sábado y el domingo se disparan. Esto, dice Durkheim, se da porque la mujer, recordemos, son épocas pasadas, la mujer estaba recluida en la casa, entregada a los labores del hogar, a la comida y a la familia, de lunes a viernes. Los sábados era momento para salir, era el momento donde ella se enfrentaba a la vida social, salía a comprar, salía a convivir con sus amigas, salía de paseo con su familia, etcétera. Es decir, los sábados y los domingos tenía una vida social más activa. Justamente son estos días que el suicidio se dispara. Vemos así un argumento más a favor de que los suicidios se dan por razones sociales. Tercer argumento. Vemos que en los campos el máximo de suicidios se da entre junio y julio. Esto no resulta fortuito, resulta por el clima, por supuesto, pero el clima además conlleva algo que en las ciudades no pasa, que es que los trabajadores de las cosechas, bueno, pues tienen una vida más intensa en esa época, pues es la época de paga, comprar cosas, a pagar deudas, a irse de juerga, etcétera. Entonces, el tiempo de paga intensifica la vida social. No resulta extraño para Durkheim que sean estos meses donde se registren más suicidios en el campo. Aquí va a parecer algo curioso, y es que nos dice que en las ciudades la luz solar es suplida por la luz artificial, es decir, que la vida social en las ciudades continúa a pesar de la noche, por lo que no requiere de cierto clima o de cierta extensión de los días para poder modificar su tasa de suicidios. Su tasa de suicidios, por lo tanto, el máximo se da en primavera. En resumen, veamos la vuelta argumental que le dio Durkheim a la tesis de Marcelli. Marcelli nos decía que el clima afectaba directamente a la tasa de suicidios. Durkheim nos dice que no la afecta directamente, lo que afecta es la vida social de los individuos. Más luz significa una vida más intensa, una luz más prolongada significa una vida social más prolongada. Y es esta vida social más prolongada la que va a afectar en los suicidios. Por supuesto, la tesis de Durkheim resulta bastante más compleja, pero mucho más explicativa a la hora de estudiar cualquier fenómeno social. Muy bien, espero que les haya gustado esta segunda parte. Em,
Vemos cómo el autor da giros inesperados a teorías que parecen pues bastante concisas y resulta mucho más explicativo el autor. Los espero en la tercera parte de Durkheim y pues como siempre, adiós. Video nos suple la lectura, si es cierto que lo vamos a ir viendo desglosando sus argumentos. Esto no quita que lean el libro.